saludo a Alejandro Aristizábal. Alejandro nos acompaña aquí en Negocios en Telemedellín. Él es el director del Diplomado en Gestión de Continuidad del Negocio que organiza la Universidad Pontificia Bolivariana. Bienvenido, Alejandro, ¿cómo está? Hola, Juan Carlos, muchas gracias por invitarme nuevamente. Bueno, y uno de los aspectos que amenaza la continuidad de cualquier negocio es una crisis. Sin duda. Es un evento para el que todas las compañías deben prepararse y digamos que es indispensable verse frente a la situación de crisis aun cuando nunca la hayan vivido. ¿Qué es una situación de crisis? ¿Cómo se identifica? Hay una forma clave, o por lo menos clarísima, para la alta dirección de saber que están en una situación de crisis. Lo más importante es una situación para la cual no tienen un plan de continuidad. Obviamente, si no tienen un plan de continuidad previamente, pues nunca sabrán cuándo estar en crisis, y existen metodologías muy claras que permiten, a base de un árbol de escalamiento y de identificación de la situación, poder plasmar el escenario bajo el cual están en ese momento. No hay un plan, pero sí hay estrategias, hay preparación para enfrentar una crisis, hay protocolos que deben estar previamente definidos y roles y equipos de trabajo a manera de estructura de gobierno que deberían responder efectivamente frente a una situación de crisis. Alejandro, ¿cuáles son las características de una crisis? Las características más importantes son, primero, no hay tiempo, el tiempo es muy reducido. Las consecuencias de las decisiones que se tomen pueden ser devastadoras o muy beneficiosas. Se cuenta con, la mayoría de las variables son desconocidas, hay un número muy pequeño de variables realmente conocidas y un equipo que se espera perfectamente entrenado para responder frente a estas circunstancias y con atribuciones muy grandes en la toma de decisiones. En el caso de una crisis, ¿quién se debe apersonar de liderar esas acciones que permitan conjurarla? En primer lugar, la alta dirección es vital, no solamente en su voluntad de invertir en estrategias y en protocolos y en entrenamiento, sino participar activamente dentro de una situación de crisis. El primer llamado a responder es lo que se conoce como Comité de Manejo de Situaciones de Crisis. Está conformado por la alta dirección, pero eventualmente, dependiendo de la naturaleza de la crisis, puede haber un equipo alterno, y de hecho está contemplado en manejo de crisis una estructura de gobierno alterna a la estructura de gobierno tradicional en operación. Entonces, los primeros llamados a responder es la alta dirección o a quien ellos deleguen, pero con las atribuciones respectivas. Alejandro, desde su punto de vista como conocedor del tema, estudioso del mismo, ¿cuáles son esos factores desencadenantes de una crisis? Los más comunes, los que más se presentan. Pues los más comunes son situaciones que se salen de control, que inician como un incidente. El primer tratamiento que se le dan típicamente es de incidente, y por el mal manejo o por una mala evaluación de la situación desencadena en eventos de tipo legal, reputacional, laboral. Son muchos los factores que pueden desencadenar una crisis, pero eventualmente son situaciones para las que no estamos preparados. Es lo que determina principalmente la situación de crisis. Mucho desconocimiento de las variables, posiblemente desconocimiento de la causa raíz específica, el cómo proceder, pero hay protocolos, hay un equipo entrenado y sobre todo la sensibilidad, la cultura organizacional, la cultura de comunicación organizacional determina, en la mayoría de los casos ha determinado el éxito o el fracaso en el manejo de una situación de crisis. Alejandro, ¿cuáles son esos referentes internacionales que, por ejemplo, en las universidades, cuando se habla de crisis, los toman como ejemplo? Hay muchos y cada día hay más. Uno de los más recientes y que dejó grandes lecciones específicamente en un módulo que se llama Comunicación de Crisis, que si bien no es la estrategia, hace parte integral de la estrategia y se maneja como un capítulo independiente, lo vivió Toyota el año pasado. En una de las publicaciones de la prensa se mencionaba el mal manejo de esta situación y muy específicamente de la comunicación de la crisis. Es muy normal que cuando hay una mala preparación frente a manejo de situaciones de crisis, la primera medida es hablar poco, no decir mucho, eventualmente pretenden blindar la buena imagen de la empresa, no divulgando la realidad, no respondiendo a los medios. Esto fue lo que hizo en su momento Toyota frente a un evento que comprometía uno de los valores o de las características diferenciadoras en el mercado, que era la seguridad en el mundo automotriz, que fue precisamente lo que se vio vulnerado por un error que les impedía a quienes conducían, les impedía frenar, y el acelerador parecía responder de manera autónoma. Entonces, la primera respuesta fue esconderse, no responder, y luego empezaron a desmentir un poco la naturaleza. ¿Es lo que no se debe hacer? Es exactamente lo que
no se debía hacer. Responder a los medios con la mayor celeridad posible, con un protocolo previamente claro, con voceros específicos para cada medio, y un vocero para prensa, un vocero para redes sociales, un vocero para empleados, otro para familias de los empleados. Requiere preparación, en última requiere preparación, y este es uno de los casos más mencionados en la prensa por su mal manejo y las consecuencias que tuvo posteriormente en la participación de ellos en el mercado. Y un ejemplo de buen manejo de crisis. Un ejemplo sin duda fue el de Nokia. El de Nokia, cuando sufrió un incendio la planta de Philips, ellos tenían no solamente el director de operaciones, había tenido ya situaciones de crisis en otras empresas, sino la buena comunicación y la cultura comunicacional dentro de la organización. Es absolutamente valioso una comunicación clara, concisa, limpia, libre entre los miembros de la organización. Cuando la empresa es muy parca y la estructura organizacional es muy dividida entre gobierno y operaciones, existe un gran riesgo de convertir un incidente en una crisis. Si hay una pequeña o mediana empresa que está enfrentando en este momento una crisis, ¿qué debe hacer? ¿Qué es lo primero? Lo primero, destinar recursos de la alta dirección y presupuesto para conformar un equipo que responda en comunicación en crisis, inclusive antes que el manejo de la misma situación de crisis, comunicación en crisis. Es muy mencionado, se dice mucho en los medios que la crisis es tan grave o tan leve como se muestra en los medios. Y aunque la primer variable a tener en cuenta es decir la verdad, la forma en que se hace, el tono que se utiliza, la preparación de los voceros para cada medio es fundamental. Aquí aplica también si la crisis es de carácter económico, estamos Correcto. en una crisis económica. Correcto. Y entonces, en una crisis económica, ¿de dónde se apropian los recursos? Ese es otro asunto, y para preparar el personal interno no se necesita gran inversión, o sea, se necesita voluntad de la alta dirección, pero sobre todo conciencia en la cultura frente al riesgo y frente a estos eventos. Algo que le abonamos ahora a los norteamericanos y que por obvias razones lo hacen. Los americanos primero enfrentan la crisis de manera virtual y despliegan todo el escenario como que la situación ya ocurrió, y luego miran qué deben hacer por si ocurre. Es decir, ellos no asumen si va o no a ocurrir, ellos no se basan en probabilidades. Si existe la probabilidad, se preparan y se entrenan como si el evento realmente fuese a ocurrir, así sea que nunca ocurra. Entonces lo primero es conciencia, y si hay conciencia y hay sensibilidad frente a este tipo de situaciones, una empresa en situación de crisis económica, pues si ya está en la crisis, lo primero que debe contar es con un asesor dentro de la mesa de crisis, porque Claro. no tienen un protocolo, no tienen una estrategia. Si tienen tiempo de prepararse, lo primero que deben preparar es roles, atribuciones y una metodología y una estrategia de respuesta en crisis, especialmente comunicacional en primera instancia, y luego manejan términos de respuesta a la crisis. Alejandro, desde su experiencia, ¿usted qué considera que cuál es el nivel de sobrevivencia a las crisis, sobre todo de las empresas pequeñas y medianas? ¿Cuántas se acaban y cuántas son capaces de superarla? Las empresas pequeñas tienen mayor capacidad de maniobra, de tal forma que el éxito o el fracaso del manejo de la crisis depende mucho de la habilidad y, digamos, de las capacidades de sus directivos. Por su capacidad de maniobra, ellos no sufren una caída tan abrupta como la sufren quienes tienen ya acciones en las bolsas de valores internacionales, quienes ya hacen parte de las noticias diariamente, pero las empresas que son grandes deben ser mucho más robustas en su estructura, en su estrategia, en su capacidad de inversión, en su presupuesto frente a la respuesta a una crisis. Para ellos, digamos, es menos tolerable la demora en presentarse a los medios de comunicación, es menos tolerable cualquier imprecisión en las acciones que toman, es menos tolerable el no contar con los recursos adecuados y decir estamos escasos de recursos. Esto es imperdonable en una empresa grande. Las empresas pequeñas tienen mayor, digamos, resiliencia a la hora de soportar este tipo de embates. Me imagino, Alejandro, que este será uno de los temas de la diplomatura en continuidad del negocio. Así es, correcto, así es. Hablemos de la diplomatura. Bueno, la diplomatura empieza el 8 de julio en la Bolivariana, es todo el recorrido a través de lo que significa implementar un programa de continuidad en una empresa. Incluye manejo de crisis, vamos a contar con un experto internacional en manejo de crisis durante unas de las sesiones, y el recorrido se va a hacer desde la perspectiva del empresario o desde los líderes corporativos, no se va a hacer desde la perspectiva del consultor, sino cómo desde dentro de una empresa deben provisionarse recursos, personas, cómo se debe entrenar, desde qué punto partir, cómo medir el nivel de preparación en el que está la compañía, hasta llegar al sistema de gestión que mantiene vivo el programa de continuidad a partir inclusive de los cambios grandes organizacionales, adquisiciones de empresas, cambio en el portafolio, cambio en los procesos. Esa es la idea que vamos a querer transmitir en este curso. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Juan Carlos, muchas gracias a ti.